Que nos ve a través de las redes sociales. Muy buenos días para nuestra secretaria de Hacienda, la doctora Alexis Chávez. Señor secretario, por favor, hacer llamado a lista para verificar el quórum del día de hoy. Gracias, presidente. Buen día para usted y saludo cordial a la mesa directiva, a las concejalas y concejales del municipio de Zipaquirá, a la Secretaría de Hacienda, doctora Alexis Chávez, presente en el recinto del Consejo Municipal, a la ciudadanía que nos sigue a través de las redes sociales. Señor presidente, le informo que siendo las 7:33 de la mañana, me permito abrir registro para realizar el llamado a lista. Alvarado Tinjaca, Pedro Pablo. Pablo Alvarado Tinjacá, Partido Conservador, presente. Bastidas Corredor, Alba Daniela. Muy buenos días, presidente Daniela Bastidas, Pacto Histórico. Calderón Pinzón, Camilo Andrés. Cañón Parra, Sánchez, John Alexander. A todos y todas presentes para repartir las órdenes. González Salamanca, Luz Ángela. Muy buenos días para todos, presente Luz Ángela González Salamanca, Partido Independiente. Walteros Pulido, Pablo Alberto. Presente. León Martínez Cristóbal. Buenos días para todos, presente León Martínez Cristóbal. Méndez Castillo Roberto. Pérez Rodríguez Javier. Muy buenos días para todos. Presente Javier Pérez Rodríguez, Partido La U. Pinzón Sánchez Marta Lorena. Quintana Cárdenas Andrés Oliver. Quiroga Cuervo Paula Andrea. Rincón Peña Anderson Damián. Vanegas Villarraga Holman Camilo. Presente. Informo, señor presidente, que el llamado a lista ha sido contestado por 10 de los 15 honorables concejales del municipio de Zipaquirá, por lo tanto tenemos quórum deliberatorio y decisorio. Al orden del día. Gracias, presidente. Acta número 79, ordinaria de 2026, sesión número 79. Orden del día correspondiente a la sesión ordinaria del día 5 de julio de 2026. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himnos de Colombia, séptima estrofa y Zipaquirá, primera estrofa. Cuarto, ilustración general del proyecto de acuerdo número 07 de 2026, por el cual se realizan modificaciones al presupuesto de rentas, recursos de capital y de gastos del municipio de Zipaquirá para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026 y se dictan otras disposiciones por parte de la doctora Litzia Estela Chávez Gómez, secretaria de Hacienda. Quinto, lectura y aprobación de proposiciones y asuntos varios. Sexto, lectura de comunicaciones. Séptimo, llamado a lista para verificar y dejar constancia de la asistencia. La suscriben el concejal Anderson Damián Rincón Peña, presidente, el concejal Camilo Andrés Calderón Pinzón, primer vicepresidente, el concejal Pedro Pablo Alvarado Tinjacá, segundo vicepresidente, y Julián Felipe Quintero Rodríguez, secretario general. Muchas gracias, señor secretario. Antes de tener en consideración, por favor, se llama a lista al concejal Calderón Pinzón, Camilo Andrés, 7:35 de la mañana. Calderón Pinzón, Camilo Andrés. Y a la concejala Paula Kirchner, concejal 5 de la mañana. Quiroga Cuervo Paula Andrea. Muy buen día para todos, presente. Méndez Castillo Roberto. Buen día para todos, presidente Roberto Méndez. En consideración, aviso que se va a cerrar, señor secretario. Gracias, presidente. Siendo las 7:37 de la mañana, le informo que me permito abrir registro para realizar votación nominal al orden del día anteriormente leído. Alvarado Tinjaca, Pedro Pablo. Positivo. Bastidas Corredor, Alba Daniela. Positivo. Calderón Pinzón, Camilo Andrés. Positivo. Fulano Sánchez, John Alexander. González Salamanca, Luz Ángela. Positivo. Walteros Pulido, Pablo Alberto. Positivo. León Martínez Cristóbal. Positivo. Méndez Castillo Roberto.
Positivo. Pérez, Positivo. Quintana Cárdenas Andrés Oliver, Positivo. Quiroga Cuervo Paula Andrea, Positivo. Rincón Peña Anderson Damián, Positivo. Vanegas Villarraga Holman Camilo. Positivo. Le informo, señor presidente, que ha sido aprobado el orden del día con 13 votos positivos de los 15 del Honorable Consejo Municipal de Zipaquirá. Muchísimas gracias, señor secretario. Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, por favor, se llama a lista al honorable concejal Cañón Parra Rigoberto, 737. Cañón Parra Rigoberto, Muy buenos días, presente, concejal Rigoberto Cañón, Partido Colombia Renaciente. Por favor, continúe con el siguiente. tercero, Himnos de Colombia, séptima estrofa y Zipaquirá, primera. Alcemos un canto de amor y de fe, que digan las glorias del hoy y el ayer, pues somos de un bello y amado vergel, solar de cariño, de glorias también. Unamos las voces, cantemos el bien de estar en la tierra de Peña y Cortés, la patria de Pérez, Manuela y Natal, de próceres, cuna, santuario y Edén. Mirad cómo enhiesto el Zipa orgulloso, orada las nubes, sereno y audaz. Señor, que domina el valle florido, no seas el soberbio palacio de sal. Así cual la cumbre llevemos altivos el nombre muy alto de nuestra ciudad, de sus tradiciones, de su gentileza, que sea nuestro lema siempre prosperar. Alcemos un canto de amor y de fe, que digan las glorias del hoy y el ayer, pues son
ellas también. Unamos las voces, cantemos el bien de estar en la tierra de Peña y Cortés, la patria de Pérez, de Orjuela y Nahual, de Próceres, cuna, santuario y Edén. Gracias, presidente. Cuarto, ilustración general del proyecto de acuerdo número 07 de 2026, por el cual se realizan modificaciones al presupuesto de rentas, recursos de capital y de gastos del municipio de Zipaquirá para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026 y se dictan otras disposiciones por parte de la doctora Litzia Estela Chávez Gómez, secretaria de Hacienda. Muchísimas gracias, señor secretario. Así es, nos encontramos en el cuarto punto de nuestro orden del día debidamente aprobado. Siendo las 7:49, le damos el uso de la palabra al el honorable concejal Alberto Gualteros. Gracias, presidente. Cordial y respetuoso saludo para la mesa directiva, extensivo a las concejales y a los concejales. Haremos un esfuerzo. Gracias al concejal Roberto Méndez, que ayer me suministró unas pastillas que me hicieron bastante. Alguien me preguntaba, presidente, concejalas y concejales, con los muy buenos días a la secretaria de Hacienda, a la doctora Joana Sastre, la asesora financiera. Alguien me preguntaba que por qué, concejal Pedro, si el martes habíamos salido de un segundo debate de un proyecto de adición de créditos y contracréditos, hoy nuevamente estábamos en esa tarea. Y constantemente debo de recordar que esta disposición, como lo preguntó el concejal John Fulano en días pasados, pues tiene sentencia de la Corte Constitucional que conlleva que este sea el pan de cada día de las administraciones municipales. Entonces me decían, ¿y por qué? Pero si el martes aprobaron, ¿por qué hoy jueves otra vez están en esa tarea? Y como dice la concejala Daniela, a veces mucha plata. Y donde hace uno las claridades. Y aquí también pues hablamos de recursos que son situación de fondos, recursos que en esta sesión, que hoy es una sesión de ilustración general, porque pues ya mañana estarán los gerentes y secretarios contándonos un poco más en detalle, especialmente en lo que tiene que ver con el desarrollo del FONSEP para atender los temas pensionales, a la hora de hablar de lo que son las cuotas partes pensionales, frente a ese compromiso en el aporte de doctora Joana que hace el gobierno nacional y que cuando ustedes revisen especialmente la exposición de motivos, el proyecto 6 fue un proyecto que fue radicado en esta corporación el 6 de junio, en firme el desarrollo del FONSEP por parte del Ministerio de Hacienda quedó para el 16 de junio, cuando ya habíamos avanzado un tramo bastante amplio con el otro proyecto. Unos recursos con destinación específica por el orden de 5.300.000 algo. Y hay que venir a esta corporación a cumplir como lo define o traza los lineamientos la norma presupuestal en cabeza del decreto ley 111 del 96 y en lo local el acuerdo 9 del 2022, que es la norma orgánica de presupuesto local en sus artículos 107 a la hora de hablar de adiciones y el artículo 108 a la hora de hablar de créditos y contracréditos. Por supuesto que el proyecto cumple con todas las disposiciones. Yo generalmente pregunto cuáles son los documentos con los que acompañan la radicación del proyecto, porque pues el proyecto tiene que cumplir con los mismos, ahí están, para que ustedes, concejalas y concejales, lo revisen y poder continuar con el trámite. Hoy estamos en la ilustración, mañana estaremos con los secretarios que tienen responsabilidades en materia del desarrollo del FONSEP, con Secretaría General, el ajuste que se hace al presupuesto
en un recurso sin situación de fondos, zonas de estacionamiento regulado dentro de lo que se presupuesta y con lo que se busca hacer el ajuste presupuestal con corte al 31 de diciembre por 2.100 millones de pesos. Los reintegros por el orden de 119 millones de pesos, un recurso también con destinación específica, y ya ahí viene la última parte en unos recursos que tienen que ver básicamente con créditos y contracréditos para hacer los ajustes presupuestales que permitan poder avanzar dentro de las metas que se buscan atender de la mano de la administración y que están plasmadas en nuestro plan de desarrollo. Gracias, presidente. Concejal Alberto Gualteros, antes de darle el uso de la palabra a la doctora Lixi Estela Chávez Gómez, secretaria de Hacienda, por favor, hacer llamada lista a la honorable concejal Lorena Pinzón, 7:50 de la mañana. Pinzón Sánchez Marta Lorena. Buen día para todos. Presente Lorena Pinzón, Partido Alianza Verde. Le damos el a la doctora Lixi Chávez. Gracias, presidente. Un cordial saludo para toda la honorable corporación, a todos los honorables concejales, en especial la mesa, la parte administrativa, las personas de prensa y la comunidad que nos acompaña a través de los diferentes medios, y a nuestra asesora financiera, la doctora Joana Sartre. Por medio del presente, llevo a cabo la ilustración general del proyecto de acuerdo número 07 de 2026, por el cual se realizan modificaciones al presupuesto de renta, recursos de capital y de gastos del municipio de Zipaquirá para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2026. Como fundamento legal, encontramos dentro de nuestra Constitución política el artículo 311, que establece el municipio como base fundamental principal del Estado y la descentralización del poder. En el artículo 313, en el numeral quinto, establece que corresponde a los consejos dictar las normas del presupuesto. A su vez, el artículo 315 establece que son atribuciones del alcalde presentar oportunamente al consejo los proyectos de acuerdo que estime conveniente para la buena marcha del municipio. Asimismo, el artículo 345 establece que no se podrá hacer ningún gasto público que no se haya decretado por los consejos municipales ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto. En cuanto a la normativa de carácter nacional aplicable al presente proyecto de acuerdo, encontramos la Ley 136 de 1994, que fue modificada por la Ley 1551 de 2012, la cual en su artículo 32 establece como atribuciones establece que además de las atribuciones que le señalan en la Constitución, la ley, son atribuciones de los consejos municipales, en su numeral 9, dictar las normas de presupuesto. Asimismo, el decreto 111 de 1996, el Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional, establece en su artículo 80 que el Gobierno Nacional presentará al Congreso Nacional proyectos de ley sobre traslados y créditos adicionales al presupuesto cuando sea indispensable aumentar la cuantía con las apropiaciones inicialmente autorizadas o las no contempladas en el presupuesto por concepto de gastos de funcionamiento, servicio a la deuda o de inversión. Normatividad que igualmente está dentro del municipio, determinada en el acuerdo 2022, que es nuestro Estatuto Orgánico Municipal, el cual en su artículo 107 establece las adiciones presupuestales, cuál es el procedimiento que se adelanta para incorporar los conceptos de gastos no contemplados en el presupuesto inicial,
para adicionar el nuevo gasto se requiere contar con los recursos. En este caso, vienen certificados por quien es competente, que es el tesorero municipal. Estas adiciones presupuestales podrán efectuarse cuando se cumplan dos de estos requisitos: tener carácter de extraordinarios o imprevisibles frente a la estimación inicial de gastos, o cuando se cuente con mayores ingresos. Asimismo, en cuanto a los traslados presupuestales, establece que las normas, quien haga sus veces debe expedir la correspondiente certificación, la cual se encuentra anexa al presente proyecto de acuerdo, y estos traslados se hacen cuando el nivel de relación presupuestal que se aprobó inicialmente requiere mayor detalle. En cuanto igualmente a la normativa municipal, encontramos nuestro acuerdo 02 de 2024, que es nuestro plan de desarrollo Zipaquirá PTG Avanza 2024-2028, y el acuerdo 15 de 2025, que es nuestro presupuesto de rentas, recursos de capital y gastos del municipio para la presente vigencia, el cual en su artículo 40 establece que el alcalde presentará al Consejo Municipal los proyectos de acuerdo sobre traslados y créditos adicionales al presupuesto durante la ejecución del mismo, cuando sea indispensable aumentar las apropiaciones inicialmente aprobadas por el Consejo Municipal, complementar las insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley y los acuerdos. Ahora bien, en cuanto a las adiciones del presupuesto que se presentan en el presente proyecto de acuerdo, en primer término encontramos los recursos que trasladó con corte a 30 de junio de 2026, de acuerdo a la certificación que se encuentra de parte del tesorero municipal, realizó la Sociedad de Economía Mixta Catedral de SAT por valor de 518 millones de pesos. Estos recursos son dirigidos al fortalecimiento de la ejecución de las metas del plan de desarrollo. En segundo término, y como lo expuso el ponente del proyecto de acuerdo, el honorable concejal Alberto Walters, nos motivó a presentar la principal motivación de este proyecto de acuerdo fue el desahorro de la devolución de los recursos que hace el Fondo Nacional de Pensiones, que es el FONPEP, el cual con fecha 16 de junio entregó y notificó al municipio la devolución de este fondo, y de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad vigente, se debe adicionar la totalidad de estos recursos al presupuesto de la vigencia actual. 2.810 millones de pesos. Así se presenta llevar a cabo la adición los recursos por zonas de establecimiento regulares, que con corte a 30 años en el presupuesto se evidencia un recaudo de 850 millones de pesos por concepto de las zonas de establecimiento regular. Según esto, se proyecta un recaudo de acuerdo al promedio de estos recursos de 2.100 millones de pesos, por lo cual se solicita esta adición. Recordemos que estos recursos son sin situación de fondos para el caso del municipio. Asimismo, a la auditoría del cierre fiscal que hace el Ministerio de Educación Nacional, existe un saldo pendiente por incorporar el superávit fiscal en esa educación prestación de servicio por valor de 5.365.000, el cual dentro de los compromisos del acta del cierre, el ministerio le dice al municipio que dentro de las ordinarias que se llevarán a cabo, que se están llevando a cabo, debe solicitarse su adición al presupuesto. Asimismo, tenemos concepto de mayores
recursos recaudados en el caso de reintegros de SGP de educación correspondiente al concepto de incapacidades, un valor de 119 millones de pesos. El monto total adicional por estos conceptos son de 5.553 millones de pesos. En cuanto al monto de traslados, es necesario realizar los traslados presupuestales teniendo en cuenta estas adiciones con el fin de priorizar, como igualmente también lo expuso el honorable concejal Alberto Guanteros, para priorizar el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo. Esta certificación está por la jefe de presupuesto, como lo expuso inicialmente, y las competencias que tiene la Secretaría de Planeación. Ellos certifican que los proyectos de inversión que son estos recursos mediante la aprobación en el caso de las adiciones, se encuentran inscritas en el banco de proyectos, y en el caso de los traslados emite también concepto favorable, de acuerdo a esa precisación del cumplimiento de las metas del plan de desarrollo. Ya en su parte resolutiva, el artículo primero de este proyecto establece adiciones al presupuesto de rentas y recursos de capital para la vigencia 2026, la suma de 5.553 millones de pesos, y en su artículo segundo establece adiciones al presupuesto de gastos de inversión para la vigencia 2026, la suma de 5.553 millones de pesos. Estas adiciones presupuestales estarían discriminadas en los ingresos corrientes. 5.553 en los ingresos corrientes corresponderían a 2.618 millones de pesos, y por concepto de recursos de capital el valor de 2.934 millones de pesos. Dentro de los ingresos corrientes, por concepto de, se estarían dando por concepto de 618 millones de pesos se encontrarían discriminados dentro de las tasas y derechos administrativos, que es el nombre del ingresos de catedral de sal, con situación de fondos por valor de 518 millones de pesos, y las ventas de servicios, que es el que corresponde a las zonas de estacionamiento regulado, por valor de los 2.100 millones de pesos. Y en cuanto a los recursos de capital, la discriminación de los 2.934 millones de pesos estarían dentro del recurso de balance del valor de 5.365 pesos, el valor de 810 millones de pesos, y los reintegros por valor de 119 millones de pesos. En el gasto, estas adiciones presupuestales estarían dadas a nivel de líneas estratégicas. Zipaquirá cree en la inversión, estarían los 5.453, Zipaquirá cree 2.960 millones de pesos, Zipaquirá protege 2.100 millones de pesos, Zipaquirá avanza 393 millones de pesos, y por en gastos de funcionamiento de 100 millones de pesos para un valor total de 5.553 millones de pesos. En el caso a nivel de sectores, la destinación estaría en sector de comercio, industria y turismo por valor de 268 millones de pesos, en cultura 100 millones de pesos, en deporte 150 millones de pesos, en educación 124 millones de pesos, en gobierno territorial 2.710 millones de pesos, y en transporte 2.100 millones de pesos, y funcionamiento 100 millones de pesos, para el total de 5.553. A nivel programa, estarían dados en los siguientes programas: gobierno cercano para volver a creer, por valor de 2.710 millones de pesos, la ciudad de la sal, un destino con magia histórica y cultural, 268 millones de pesos, Zipa Actívate, el valor de 21 millones de pesos, Zipa Cultura, 100 millones de pesos, Zipa Educa Calidad que Inspira,
124 millones de pesos, Zipaquirá Avanza con Movilidad para Todos, 100 millones de pesos, Zipaquirá Potencia Deportiva, 128 millones de pesos, Funcionamiento, 100 millones de pesos, para un valor total de 5.553. En cuanto a los traslados, lo encontramos en el artículo 3º, el contracrédito del presupuesto por valor de 698 millones de pesos, y en el artículo 4º encontramos el acreditar al presupuesto de gastos los mismos 698 millones de pesos. De acuerdo al establecimiento en cuanto al contracrédito, se encuentran a nivel de línea estratégica, está en Zipaquirá CRE el valor de 448 millones de pesos, en Zipaquirá Avanza 150 millones de pesos, y en funcionamiento 100 millones de pesos. A nivel sector, encontramos en los sectores gobierno territorial el valor de 448 millones de pesos. En el sector transporte, 150 millones de pesos, y en funcionamiento, 100 millones de pesos. A nivel programa, lo encontramos en el programa Gobierno Cercano para Volver a Creer, 448 millones de pesos, en vías al barrio de la vereda, 150 millones de pesos, y en funcionamiento, 100 millones de pesos. Estos traslados se llevarán a cabo en el acreditar por línea estratégica. En Zipaquirá Protegen 548 millones de pesos, Zipaquirá Avanza 150 millones de pesos. Por sector, en comercio, industria y turismo, el valor de 150 millones de pesos, gobierno territorial 256 millones de pesos, inclusión social y reconciliación 292 millones de pesos, y a nivel programa, la ciudad de La Sal, un destino con magia histórica y cultural, 150 millones de pesos, Zipa Ciudad Piqueos, 378 millones de pesos, y Zipa Dorada Años de Alegría, 170 millones de pesos, para un total de 698 millones de pesos. Muchísimas gracias, presidente. Dispuestos a todas las inquietudes de competencia de la Secretaría de Hacienda, igualmente como los puso el honorable concejal Alberto Gualteros, el día de mañana cada una de las secretarías que se encuentran involucradas en el presente proyecto de acuerdo llevarán a cabo la exposición de sus competencias. Gracias, presidente. Abro el registro para concejales voceros que van a intervenir. Solo tengo al concejal Alberto Gualteros y la concejala Lorena, concejala Luz Ángela. Tiene el uso de la palabra concejal Alberto Gualteros, 8 y 11 de la mañana. Gracias, apreciado presidente. Indiscutiblemente, uno se pone a revisar este tipo de situación que por allá para el 2023, doctora Joana, todavía estas disposiciones quedaban contenidas en un artículo dentro de lo que eran los proyectos de presupuesto. Ahí se facultaba a los alcaldes hasta ese momento para que este tipo de tareas que, como lo dije en mi primera intervención, se constituyen en el pan de cada día, en su momento a través de lo que se conoce como las disposiciones varias en un proyecto de presupuesto, ahí quedaba. Señor alcalde, alcaldesa, ahí está facultado para que adicione, traslade, acredite, contraacredite y demás. Y sencillamente, doctora Lixi, tú lo sabes muy bien, los alcaldes, de la mano de la Secretaría de Hacienda y sus equipos financieros, rentas, a través de instancias como los consejos de gobierno, el mismo CONFIS, pues definían qué era lo que se hacía sin necesidad de venir a estas corporaciones. Entonces, muy seguramente, lo que en su momento fue objeto, mafecita de revisión por parte de la Corte Constitucional y en la revisión que debieron hacer especialmente a la norma orgánica de presupuesto, como es el decreto ley 111 del 96, pues claramente evidenciaron
lo que son los niveles de desagregación del presupuesto. Entonces, allá que dice el decreto, construye su presupuesto a nivel de líneas, acógese a las disposiciones del DNP, creo que son 17 sectores de inversión Mafecita en los que se distribuye, y por programas, que para el caso nuestro, por acuerdo municipal, son 45 programas. Y lo que usted quiera modificar, adicionar, trasladar y demás, sencillamente vuelva al Consejo, que fue el que le aprobó en el año 2024 el presupuesto, y que, como lo dice la secretaria en su artículo 40, ese es el acuerdo 15 del año 2025, en su artículo 40 le dice: señor alcalde, aquí a través de este artículo el Consejo le pone unos límites que son los que le estarán recordando que cada vez que usted quiera hacer ese tipo de modificaciones, cuantas veces sea necesario, debe regresar al Consejo de la Ciudad, atendiendo no solo la norma orgánica de presupuesto a nivel nacional, que tiene los lineamientos bastante definidos y los niveles de desagregación, sino que tiene que acogerse a las disposiciones del Acuerdo 9 del año 2022, que es la norma orgánica de presupuesto municipal. Claro, ya lo ha dicho, porque pues todos estos proyectos tienen que cumplir sí o sí con toda la reglamentación y el ordenamiento constitucional y legal que rige la materia, doctora Joana. Por eso, cuando uno revisa estos proyectos, pues en mi caso ya resulta mucho más cercano, porque pues constantemente estoy revisando estos temas y pues he tenido la responsabilidad de ser ponente de varios de ellos. Entonces, cuando uno mira el encabezado, pues nada más y nada menos que tenemos que ir a revisar lo que es el artículo constitucional Mafecita 315 en su numeral quinto, que le entrega unas competencias al ordenador del gasto, a las alcaldesas, a los alcaldes en este país, para que asimismo puedan venir a estas corporaciones haciendo uso también de lo que define la ley 136 del 94 en su artículo 71, doctora Joana, y que se conoce como la iniciativa, que es pertinente señalar que estos artículos constitucionales en el paso del tiempo pues han venido siendo reglamentados y cada vez lo reglamentan más. Por eso, a la hora de hablar de lo de la iniciativa, pues se habla del artículo 71 de la ley 136. Señor alcalde, en materia presupuestal y tributaria, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Qué le es permitido y qué no le es permitido? Sumado a las modificaciones que le hace, porque cuando ustedes tengan la posibilidad de revisar el artículo 32 de la ley 136 del 94, pues ahí se trazan unas competencias que posterior a ello, la ley 1551 del 2012, en su artículo 18, las especificó más, las ajustó y le dijo qué le es permitido y qué no le es permitido. Entonces, con toda esa normativa, sumado a lo que define la ley 617 del 2002, ley de racionalización del gasto público, o la ley 819 del 2003, ley de responsabilidad fiscal, más lo que define la norma orgánica local, más el reglamento interno de esta corporación, más el acuerdo de presupuesto de esta administración, pues es que se llega a esta instancia. Y ahí en ese punto es donde se entra a revisar las disposiciones del artículo constitucional 315, el numeral quinto, que habla de las responsabilidades que tienen estas corporaciones a la hora, doctora Lixi, de expedir la norma orgánica del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y de gastos.
sumado también desde lo procedimental, se radica en esta corporación naturaleza ya ampliamente conocida en la Comisión Tercera, Comisión de Hacienda y Crédito Público. Esta plenaria designa un ponente y allá en la comisión se inicia con el trámite por la naturaleza del proyecto. Entonces, el proyecto como tal, pues debe traer el acta confis. Quizá se me escapa algo muy importante como es la exposición de motivos, que también está muy reglada por la ley 136 del 94. El proyecto. El acta número 12 del 26 de junio del 2026, donde se toman estas decisiones en materia presupuestal y que tiene a la cabeza, pues son instancias de decisión al interior de la administración y que tiene a la cabeza al alcalde de la ciudad, al secretario de planeación, a la secretaria de Hacienda, a la secretaria general, pero también con la participación de la directora o director financiero y directora o director de rentas. Entonces allá es donde construyen este tipo de movimiento presupuestal, que es uno de los requisitos que exige la norma orgánica para poderlo radicar y por supuesto darle el trámite. Pero adicional a ello viene la certificación del jefe de presupuesto del municipio, de la jefe del presupuesto, que certifica que existen los recursos que se buscan acreditar y contraacreditar por el orden de 698 millones de pesos. Como también es requisito la certificación del tesorero en cabeza de Alejandro Sarria, que certifica que los recursos, entre otras cosas, están en caja. Unos porque se certifican con situación de fondos por 518 millones de pesos, otros sin situación de fondos para ajustar el presupuesto de las zonas de estacionamiento regulado sin situación de fondos. O sea que ese no es un dinero que está en caja porque realmente son como alrededor de 800 millones de pesos que se evidencia el recaudo, pero el presupuesto está estimado en 2.100 millones de pesos. Y otro capítulo importante del cual señalé en mi primera intervención, que entre otras cosas es lo que tiene que ver con el desahorro del FONPEP, el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales, para atender lo que tiene que ver con el tema pensional, que ya mañana nos acompañará la responsable en cabeza de la secretaria general para que nos pueda clarificar frente a esa importante tarea que es una responsabilidad que se tiene por parte de todas las administraciones de turno, atender el tema pensional, hablar de cuotas partes, hablar de por qué, entre otras cosas, se da esta situación, pero también tener claro quiénes aportan, doctora Lixi, en esa bolsa. ¿Ve? Porque estamos hablando de un estimado de 2.810 millones de pesos. Entonces uno dijera a primera pregunta, bueno, si este es un tema en el cual el ministerio, en cabeza del fondo, hace, doctora Lixi, o queda en firme porque el acto administrativo es de junio 16 del 2026, ya en su momento tendremos la oportunidad, o mañana o en la misma comisión, de poder tener definido con qué recursos, por ejemplo, doctora Joana, se hizo la apropiación presupuestal. Eso es supremamente importante,
lo hicieron con ingresos corrientes de libre destinación, cómo lo hicieron para apropiar esos recursos, Mafecita, para poder llegar a decir hoy que ya hay un acto administrativo en firme, fechado el 16 de junio, ya esta corporación tiene, no es una obligación, debe avanzar en el estudio, en el análisis, desde mi concepto, desde la experiencia, desde el conocimiento que tengo, desde lo individual, indiscutiblemente se debe avanzar en este tipo de tareas, que entre otras cosas yo digo, bueno, ¿hasta cuándo está apropiado el recurso en materia pensional? No quisiera imaginarme si en un momento determinado no se le diera el trámite a este tipo de iniciativa, que con el mayor respeto yo valoro todos estos esfuerzos y todas estas tareas que hacen los gobiernos, pero desde lo individual debo de señalar que no es un favor el que le hacen a la administración, sino son una responsabilidad, unos compromisos de los gobiernos actuales, del gobierno que está, de los que vengan, cumplir con este tipo de tareas. Como que ella explicaba por allá unos amigos con el tema del recurso que aquí nuevamente llega del ministerio. Claro, yo diría, bueno, vino el ministerio y dentro de todas las revisiones que hizo en su momento, encontró que había un sobrante de 5.300.000 algo. Y al final, la observación que hace el ministerio, señores administración, váyanse para el consejo a que le adicionen esos 5 millones de pesos. No es otro el camino. El tema de los 119 millones, vayan al consejo y hágalo. O en el ajuste que hicimos hace un par de días, que era lo que me preguntaban algunas personas, con los 12.000 millones de pesos que se ajustaron con los recursos de catedral de los 20.970 que se habían apropiado inicialmente en el proyecto de presupuesto de la vigencia 2026. Entonces, en el imaginario de muchas personas como que queda, hola, pero es que están adicionando 5.300 millones hoy, hace un par de días eran 21.000. Realmente, si algo le está llegando a la administración de Zipaquirá, Mafecita, es dinero, plata, y constantemente. Y es que el martes incorporaron 21.000 y hoy, 4 o 5 días después, buscan incorporar 5.300. Entonces ahí es donde yo le digo a las personas en temas que muy seguramente no son tan fáciles de digerir, alrededor de hablar especialmente de lo que son los 12.000 millones de pesos que se incorporaron el martes. Cómo desde el marco legal, desde lo técnico, desde lo presupuestal, hay que hacer esos ajustes atendiendo disposiciones presupuestales, teniendo en cuenta los comportamientos de la economía, teniendo en cuenta los ingresos, cómo se vienen comportando de Catedral de Sal, que llevan a que se hagan los ajustes. Hoy en diferentes niveles de gobierno, y nuevamente lo hago con respeto, desde lo presupuestal, se buscan hacer ajustes al presupuesto. Hoy en el gobierno nacional se buscan y se hablan hacer ajustes para reducir, para ajustar, porque ya de cara a lo que es esa realidad impajaritable, que es quizá una de las herramientas más importantes que ha definido la ley 819 del 2023, con esa perspectiva de 10 años y conocida como es el marco fiscal de mediano plazo, pues de cara a lo que son las realidades hay que hacer esos ajustes. ¿Eso qué quiere decir? Que esta tarea que hoy nosotros estamos haciendo aquí en este consejo a solicitud de la administración municipal no es ajena, guardada a las debidas proporciones frente a los gobiernos departamentales, nacionales, a las grandes capitales. Yo creería que un consejo municipal de Bogotá, de Medellín, de Bucaramanga, o un municipio de quinta o sexta categoría está en la misma tarea. Están en lo mismo. ¿Qué nos diferencia? Los montos.
Si el gobierno nacional veía hoy unos informes de expertos en economía dentro de las dentro de las valoraciones que se están haciendo de cara a lo que son los ajustes frente a esas realidades que son impajaritables alrededor de lo que son las estimaciones iniciales que quedaron allá en el marco fiscal de mediano plazo y que muy seguramente obedeciendo a las bajas de recaudo se tienen que ajustar. Yo debo recalcar que aquí no estamos en eso. Aquí lo que estamos haciendo es, de la mano de la administración, una revisión y unos ajustes que obedecen a decisiones que en un momento determinado, debo decirlo también, se salen un poco de las manos. ¿Y por qué digo se salen de las manos? Recuerden, apreciadas concejalas y concejales, en la vigencia del año 2025, doctora Giovanna, ¿cuántas veces vino la administración a la misma tarea aquí en esta corporación a que se tramitaran este tipo de iniciativas? Y hoy, muy seguramente, alcaldesas y alcaldes estarán en la misma tarea en la vigencia del año 2027. Imagínense cuando el gobierno nacional esté hablando nuevamente de las 12avas frente a las responsabilidades que se tienen con los gastos de funcionamiento en materia de educación, y ya los gobiernos de cara a esos procesos de empalme y a entregar la administración adelantando este tipo de tareas. Y nuevamente, uno como le dice que no. Y se va a dar en todo el país por una sencilla razón, que con el apego que tenemos por la ley, aun cuando nos guste o no nos guste, debemos de hacer el trámite más allá de los puntos de vista que unos y otros puedan tener frente a este tipo de iniciativas. Muchas gracias, presidente. Pinzón Sánchez, siendo las 8:30 de la mañana. Presidente, ¿se escucha? Presidente, muchas gracias por el uso de la palabra. Agradecer a la doctora Litsi y su equipo de trabajo que hoy nos acompaña para la ilustración de este importante proyecto para la ciudad. El proyecto número 07, el cual hace referencia a modificaciones al presupuesto de rentas, recursos de capital, de gastos del municipio de Zipaquirá para la vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2026. Aquí nos hacen relación al fundamento, a todo el sustento de la normatividad nacional y la normatividad municipal y la constitución política, donde nos hacen referencia a que el alcalde tiene la facultad para presentar este proyecto ante el Consejo Municipal, pero es el Consejo Municipal quien decide y quien vota si estas modificaciones al presupuesto son viables. Nos dan un sustento también a través de que se dan dos motivos por los cuales se dan esas adiciones presupuestales, una de carácter extraordinario y otra por la mayoría de ingresos en el municipio de Zipaquirá. Un monto total de traslado de 698.000 millones de pesos y una adhesión de más de 5.553 millones de pesos para dar cumplimiento a las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo del municipio Zipaquirá Cree, Protege y Avanza. Estas líneas nos hacen aquí en la ilustración, en la Zipaquirá Cree por un valor de 2.960 millones de pesos, Zipaquirá Protege por 2.100 millones de pesos, Zipaquirá Avanza por 393 millones de pesos, en el tema del funcionamiento por 100 millones de pesos para un total de 5.553 millones de pesos para las adiciones presupuestales. En sectores tan importantes como el comercio, la industria, el turismo, el deporte, la recreación, la educación, gobierno territorial y transporte. Para ello, creo que es muy importante resaltar que el gobierno hace un esfuerzo para dar cumplimiento a estas metas de plan de desarrollo y precisamente para eso es este importante proyecto donde la administración realiza una planeación financiera para ajustar ese presupuesto que ahora entra al municipio para dar cumplimiento a esas importantes metas de plan de desarrollo. Quisiera hacer una pregunta, doctora Litsi, y es frente a la adición de
de los recursos en el tema de zonas de estacionamiento regulado, donde aparece en el tema de la edición 850 millones de pesos en la presentación, pero en otra parte aparecen 2.100 millones de pesos. Quisiera que se nos diera una mayor explicación frente a ese presupuesto que se va a adicionar para el tema de las zonas de estacionamiento regulado. Creo que es muy importante este tipo de ilustraciones porque nos da más luz a nosotros como concejales, cómo se va a redistribuir, cuáles son esos ingresos que se dan en el municipio y cómo se van a distribuir para dar cumplimiento a las metas de plan de desarrollo que hoy hacen parte de esa ruta y de ese cumplimiento de metas que necesitamos para el municipio de Zipaquirá. Muchas gracias, presidente, por el uso. Continúa la honorable concejal Luz Ángela González Salamanca, siendo las 8:34 de la mañana. Gracias, presidente. Un cordial saludo a usted, a la mesa directiva, a los compañeros y compañeras concejales, un cordial saludo, a las personas que nos siguen por las redes sociales, a la doctora Lixi, a su equipo de trabajo que la acompañan hoy aquí en el Consejo Municipal para iniciar con la exposición de este proyecto de acuerdo que, como ya lo explicaba el concejal Alberto Gualteros, digamos que es un proyecto de acuerdo donde debe pasar por el Consejo Municipal, pero tampoco no lo podemos ver de solo trámite, porque pues hay preguntas que hacer, porque efectivamente, aparte de la edición presupuestal, que lo que yo analizo y lo que he verificado dentro del proyecto de acuerdo, digamos que los recursos que nos tienen que venir aquí a verificar son los recursos que entran de Catedral de Sal, 518 millones de pesos. ¿A qué metas van a fortalecer, como usted lo dijo, doctora Lixi? Me imagino que eso lo van a hacer el día de mañana. ¿Qué secretarios van a estar acá para verificar a qué metas van a ingresarle presupuesto, de tal forma que nosotros podamos llevar un control al POAI anual, porque pues cada vez que la secretaria de Hacienda viene con su equipo de trabajo y con los secretarios, pues hay cambios dentro del presupuesto, pueden ingresar más presupuesto a cada una de las metas, o de igual manera con esos contracréditos quitarle presupuesto a alguna de las metas, y lo que nosotros tenemos que verificar como concejales es que efectivamente en esos contracréditos no le vayan a quitar de presupuesto para que las metas queden inestables y no se puedan cumplir, que eso me imagino que ustedes lo hacen con un digamos que el resto de presupuesto que ustedes nos muestran a nivel de adiciones, como es lo del FOPEP, lo de la empresa de tránsito, que si no me equivoco es un presupuesto sin situación de fondos, que digamos que así como decimos está pero no está, la tenemos pero llega pero no está, o sea, no la tenemos. Entonces es bueno aclarar porque pues a veces no se tiene la claridad que hay un presupuesto que entra sin situación de fondos, que hay que registrarlo, pero realmente no es plata real que tenemos dentro de las arcas del municipio, y eso la gente lo tiene que entender. De igual manera, lo que entra de la Secretaría del SGP de Educación son recursos de destinación específica, que eso no se puede ir para otro lado, tiene que entrar a la Secretaría de Educación para unos oficios que me imagino que mañana la secretaria viene a exponernos, que no se puede. Entonces, por eso yo digo, el presupuesto que nos tienen que verificar a través de las metas de plan de desarrollo, más que los que acabo de nombrar, son los ingresos de Catedral de Sal para verificar qué metas de plan de desarrollo se van a fortalecer. En cuanto a los traslados, que yo molesto mucho con eso, doctora Lixi, estaba verificando, efectivamente se va a trasladar 698 millones de pesos pasaditos con un pico, y pues usted en la exposición nos deja ver que se van a trasladar cuentas, o se va a contracreditar de unos programas, como es gobierno territorial y transporte. Estaba verificando dentro de transporte que lo que se va a trasladar es del tema de vías. Entonces, a mí sí me interesa, doctora Lixi, que mañana la secretaria de Obras Públicas nos verifiquen por qué se van a trasladar 150 millones de pesos del tema de vías, sabiendo que nosotros tenemos una problemática dura en torno a las vías, que si uno entra en las redes sociales, sea el consejo o a la alcaldía municipal, lo que más se queja a las personas es el tema de cómo están las vías. Entonces, es importante porque pues lo que yo he verificado dentro del proyecto de acuerdo es que van a trasladar de ese programa, o sea, de vías a otros programas, el por qué, ¿sí?
porque son siempre 150 millones de pesos que serviría para restablecimiento. Y es importante, doctora Lisi, que mañana, porque yo sé que eso no es de su resorte de Obras Públicas, pero para que por favor le informe a la secretaria de Obras Públicas para que mañana traiga ese proceso, el por qué se está sacando esa plata de esa meta. Y aquí pues yo verifico que esos 698 millones de pesos que van contra acreditar, pues van a entrar a metas como es comercio, industria, o sea, turismo, el tema de gobierno territorial y el tema de inclusión social, que lo que yo verifique fue para el tema de los abuelitos partos. Pero sí es importante que nos expliquen el porqué. Como yo llevo un control en el POAI, le agradecería, doctora Lixi, que me regale un cuadrito como en el proyecto pasado, en Excel, para que a mí me quede más fácil para poder quitar e ingresar el presupuesto a cada una de las metas que pues se le acredita y que se le contraacredita, y de igual manera la adición que va a ingresar a cada una de las metas de lo de Catedral de Sal. Si me lo pueden regalar en un cuadro Excel, se lo agradecería para el día de mañana. Esas, digamos, son como las referencias que yo tengo. Me preocupa el tema de las vías, que mañana por favor expliquen ese tema, porque pues uno dice 150 millones no es mucho, pero serviría para restablecer algo del tema de vías que están un poco deterioradas en muchos sectores de la ciudad, que yo sé que pues se han hecho procesos, pero esos procesos que se han hecho no alcanzan a visibilizar el problema, o a más bien no a visibilizarlo, sí, a visibilizarlo, pero no alcanzan a lograr de que realmente pues las vías de Zipaquirá se vean arregladas. Entonces sí me gustaría eso, doctora Lixi. En torno a eso, pues mañana esperamos la socialización de cada uno de los secretarios, cómo se van a distribuir estos recursos en cada una de las metas, pues para nosotros poder hacer seguimiento como concejales, que esa es la tarea que nosotros tenemos. Muchas gracias, señor presidente, por otorgarme el uso de la palabra, y mañana pues quedaré muy pendiente de las respuestas, doctora Lixi. Con gusto, concejal Luz Ángela González Salamanca. Se cierra el registro de los concejales voceros, concejales no voceros. Se cierra para respuesta a los concejales que han preguntado. Tienen la palabra siendo las 8:40 de la mañana. Muchas gracias, presidente. En la inquietud de la honorable concejal Lorena, aclararle que lo que se referenció en el tema de la adición, los 850 millones de pesos, corresponde a lo recaudado a la fecha. Sin embargo, la previsión que se hace dentro del ingreso es por el valor de 2.100 millones, que corresponde a lo proyectado al cierre de la vigencia que se va a recaudar por este concepto. Entonces, esa es la diferencia que se da dentro de los valores. En cuanto a las inquietudes de la honorable concejal Luz Ángela, a las metas que van esta edición, que corresponde a la Catedral de Sal, es a cultura y desarrollo económico. Sin embargo, como usted bien lo dice, mañana en las ilustraciones de las diferentes secretarías, ellos harán ya al detalle el valor y la destinación. Frente al traslado que se lleva a cabo por la meta de vías también, y también se allegarán, como lo hacemos siempre en todos los proyectos de acuerdo, en formato Excel, los traslados, el detalle de los traslados. Muchas gracias, presidente. Situación del día de hoy, señor secretario, por continuar con el siguiente punto del orden del día. Gracias, presidente. Quinto, lectura y aprobación de proposiciones y asuntos varios. Señor secretaria. No, señor presidente, no se tienen proposiciones ni asuntos varios radicados. Muchísimas gracias, señor secretario. Continuar con el siguiente punto del orden del día. Gracias, presidente. Sexto, lectura de comunicaciones. No se tienen comunicaciones radicadas por escrito, señor presidente.
Gracias, presidente. Séptimo llamado a lista para verificar y dejar constancia de la asistencia. Señor presidente, le informo que siendo las 8:43 de la mañana me permito abrir el registro para realizar el llamado a lista. Alvarado Tinjacá, Bastidas Corredor, Alba Daniela. Presente. Pacto histórico. Calderón Pinzón, Camilo Andrés. Pinzón, pacto histórico. Cañón Parra, Rigoberto. Presente. Julio Sánchez, John Alexander. Presente. Alianza Verde. González Salamanca, Luz Ángela. Presente. Luz Ángela Salamanca, Partido Independiente. Un feliz día para todos. Alvarado Tinjacá, Pedro Pablo. Tinjacá, Partido Conservador presente, pero muy buen día para todos. Walteros Pulido, Alberto. Presente. León Martínez Cristóbal. Méndez Castillo Roberto. Presente. Javier. Presente Javier Pérez Rodríguez, Partido de la U. Son Sánchez Marta Lorena. Presente Lorena Pinzón, Partido Alianza Verde. Quintana Cárdenas Andrés Oliver. Presente. Quiroga Andrea. Presente. Rincón Peña Anderson Damián. Y 37. Vanegas Villarraga Holman Camilo. Ocho y 40 de la mañana. Presidente, le informo que el llamado a lista ha sido contestado por 14 de los 15 honorables concejales del municipio de Zipaquirá. El concejal Cristóbal León, con permiso, 8:42 de la mañana, no contestó llamado a lista. Muchísimas gracias. La sesión siendo las 8:46 de la mañana y se cita para 6 de la mañana, 7:30 de la mañana. Feliz tarde para